Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Confesiones de una máscara del escritor japonés Yukio Mishima. La novela fue publicada en 1949, cuando Mishima contaba con 24 años. Confesiones de una máscara es claramente una novela autobiográfica donde el mismo autor nos muestra los secretos rincones de su alma. Es un relato tan íntimo, tan introspectivo y que el título le queda perfecto. Se trata de una confesión. El protagonista y narrador en primera persona es Ko-chan, que al parecer era el diminutivo con el que la familia trataba al propio autor en su juventud. Recordemos que el verdadero nombre de Mishima era Kimitake Hiraoka. Kimitake Hiraoka. Me cuesta pronunciarlo. Kimitake. Pero utilizaba el seudónimo de Yukio Mishima. Este alcance de nombres entre protagonista y escritor nos da a entender desde un principio el grado autobiográfico de la novela. Bien, ¿de qué trata? El protagonista narra su vida desde que nace hasta los 24 años, dando especial énfasis a todos los momentos que fueron definiendo su personalidad y su vida, describiendo en detalle las relaciones con su familia, amigos y cercanos. Se trata entonces de una novela de formación, un Bildungsroman, donde el personaje principal aprende de sí mismo y de la vida a partir de sus experiencias. Pero esta historia va mucho más allá, porque también se trata de una novela psicológica que ahonda en la mente del protagonista, en esa enmarañada madeja que se compone de mente y alma. Claro, al ser una historia narrada por sí mismo, Ko-chan, a través de sus recuerdos, nos permite conocer todo lo que sentía mientras crecía, mientras maduraba, todos sus descubrimientos sobre sí mismo, sus gustos, su identidad, sus contradicciones, visiones y sensaciones, incluso desde su temprana niñez, que incluye el momento de su nacimiento. Vamos a las primeras líneas de esta novela, que tiene un inicio que engancha, porque dice esto: durante mucho tiempo insistí en que había presenciado la escena de mi nacimiento. Cuando me ponía a contarla, los mayores se burlaban de mí. ¡Qué genial! Durante mucho tiempo insistí que había presenciado la escena de mi nacimiento, que se acordaba de ella. Genial, genial para iniciar un libro. Muy bueno. Ko-chan nace en el seno de una familia protectora, y más protectora aún, siendo él un niño enfermizo y débil. La figura principal de autoridad de esa familia era su abuela, la cual prácticamente lo separa de sus padres en sus primeros años para tenerlo a su lado. En los primeros años de vida, la abuela se lo arrebata a sus padres prácticamente y lo cría, ella lo cría. Dice: con la excusa de que era peligroso criar a un bebé en el piso de arriba, mi abuela me separó de mi madre a los 49 días de nacer. Me crié así al lado del lecho de una enferma, dentro de un cuarto permanentemente cerrado e impregnado. Qué mal estoy leyendo hoy día. Impregnado de olores a enfermedad y vejez. Imagínense eso. Imagínense esa atmósfera. Bien, viviendo con ella y recibiendo su influencia, Ko-chan cae bajo el control excesivo de esta persona, que le priva de libertad para relacionarse con otros niños y marca su vida de alguna manera. Este control excesivo lo marca su personalidad, lo aísla. Desde muy pequeño es un niño que se acostumbra a aislarse de los demás. Dice: mi abuela me tenía prohibido jugar con los niños del vecindario a causa de mi mala salud y también por temor a la mala influencia de su compañía. Por lo tanto, aparte de la criada y la enfermera, mis únicos compañeros de juego eran 3 niñas elegidas expresamente por mi abuela de entre las vecinas. Más tarde, cuando nacieron mi hermana y mi hermano, mi padre decidió que fueran criados con más libertad, como niños normales, lejos de la tutela de la abuela, a diferencia de lo que había pasado conmigo. Su familia misma se daba cuenta
de que él no fue criado de una forma normal y que incluso esto puede ser perjudicial. Por lo tanto, esto conlleva a que Ko-chan se conozca a sí mismo sin mucha influencia del exterior, lo que exacerbaba aún más su ya naturaleza reservada e introspectiva. Él era así y esto acentúa aún más esa personalidad, volviéndose un ser solitario. Se acostumbra al aislamiento, a la protección, pero poco a poco el mundo exterior llega a él de todas formas, por medio, por ejemplo, de los libros, sobre todo por las ilustraciones de los libros, y empieza a conocer lo que realmente desea. Se despierta en él la necesidad de algo que está ahí afuera y él lo quiere, lo desea, pero al mismo tiempo le teme. Y así nacen en él, desde muy pequeño, sentimientos contradictorios que lo acompañan toda su vida. Otra cita que les voy a leer. Este ha sido desde entonces la actitud con la que me he enfrentado a la vida. Querer escapar de todo lo esperado con excesivas ansias, de todo lo que previamente había adornado exageradamente con mis fantasías. Es decir, en su soledad, él imaginaba y tenía fantasías de cosas que quería, pero en la realidad cuando llegaban y estaba cerca de él, estaban estas fantasías cerca de él, huía. Y esto lo marca toda su vida. Encerrado en su mundo, no tiene necesidad de fingir algo que no es, pero cuando poco a poco debe salir al mundo exterior, se da cuenta que no encaja, porque de él se esperan comportamientos propios de su género. Pero Ko-chan ha ido descubriendo una atracción hacia la belleza que viene de lo masculino, una atracción que se acentúa aún más si se mezcla lo masculino con el dolor y la muerte. El cuerpo masculino y el sufrimiento del mismo despertaban en él deseos y pasiones que debía ocultar. Por lo tanto, cuando al fin está descubriendo su propia identidad, debe anularla frente a otros y aparentar algo que no es. Ponerse una máscara para no confesar sus placeres. Desde muy pequeño, cuando recién empieza a conocerse, se da cuenta de que sentir atracción por personas de un mismo sexo no es socialmente aceptable. Y él empieza a jugar con eso y dice: lo que los demás consideraban una pose por mi parte, en realidad era la expresión de mi ansia de volver a mi naturaleza. Y a la inversa, lo que la gente consideraba mi naturaleza era una actuación por mi parte. Este descubrimiento de que lo que él desea es socialmente inadecuado y que debe ocultarlo, solo genera un obstáculo en el descubrimiento natural de su propia identidad. En su desarrollo como persona, se genera un obstáculo y lo confunde. Y sin dar nada por hecho, solo se dedica a sentir y guiarse por su concepción de la belleza. Y surgen en él muchas preguntas. ¿Quién es él realmente? Su verdadero ser se confunde con la máscara que él se inventa y le da la oportunidad a esos dos yo de probar cuál es el verdadero. Claro, él tiene una identidad verdadera, pero también se crea una máscara para enfrentar al mundo exterior. Y muchas veces se confunde. ¿Quién soy yo? ¿Soy la máscara? ¿O soy este ser que está dentro de mí y que lo siento verdadero? Dice esta cita: me hallaba demasiado cansado como para hacerme preguntas formuladas millones de veces y que se resumían en una: ¿por qué es malo seguir siendo como soy? Me veía harto de mí mismo y a pesar de mantener mi pureza me estaba extraviando. Había pensado que podría salir de ese estado infantil haciendo un esfuerzo serio. ¡Qué propósito tan conmovedor! Ignoraba todavía que lo que me hartaba y me cansaba constituía claramente una parte de mi vida. Era como si creyese que todo lo que me saciaba era un sueño del cual iba a despertar para entrar en la vida real. Es decir, que sus deseos más ocultos, sus fantasías, eran como un sueño. Él creía que eso era falso.
y que él después iba a ser normal, como todos. Qué triste. El hecho de que desde pequeño se ocultara de lo que quería y que además descubriera que aquello que lo atraía y constituía su identidad era incorrecto para la sociedad, lo atormentaba. Y se generaba en él una lucha interna, dolorosa, una verdadera guerra interior. Al igual que la Segunda Guerra Mundial que se desarrollaba en ese momento, paralelamente en el mundo exterior. Una guerra fuera y una guerra interna. Él deseaba ser normal y quería que su verdad fuera la máscara que había creado, pero su verdadera naturaleza afloraba de forma inconsciente, aunque no quisiera. Otra cita. Es decir, me confundía tanto el deseo intenso e imposible de no querer ser yo, como ese otro deseo sexual y primario que todo hombre siente por ser él mismo. Quiere ser él, pero no quiere ser él. Pero su naturaleza interna presiona desde dentro y él la contiene. Qué fuerte. Esto se acentúa aún más durante su adolescencia y juventud. El crecer y empezar a sentir una tormenta hormonal en su interior acrecentaba esa lucha interna entre lo que quería aparentar versus lo que en realidad deseaba. Así entran en el juego el amor y el deseo cuando empieza a crecer, como dos elementos que se confunden, que se mezclan y le causan aún más confusión. Él se interesa por una persona y se pregunta, ¿cuándo es amor? ¿Cuándo es deseo? ¿Hay alguna diferencia? ¿Existe más de un tipo de amor? El amar para él siempre fue un misterio indescifrable. Aquí tengo más citas para apoyar esta idea. Dice: ¿no puede residir aquí uno de los secretos del amor? ¿No podría ser que en los recovecos más recónditos del amor existiera, tanto en el hombre como en la mujer, el ansia imposible de llegar a ser exactamente iguales? Otra. Aquí tengo otra. Como he mencionado a menudo, yo estaba absolutamente desnudo de opiniones propias acerca de la pasión que puede sentirse hacia otro sexo. Buena prueba de ello es que jamás había sentido deseo, de ver un cuerpo femenino desnudo. Y, sin embargo, pensaba seriamente en el amor por una mujer. Claro, porque la sociedad lo exigía. Y a él le causaba curiosidad. ¿Cómo es posible que él no pudiera sentir amor por una mujer? Yo suponía que podía amar a una mujer sin sentir el más leve deseo. Llegué a creer en el amor platónico, aunque parezca una contradicción con respecto a lo que he escrito antes. Creía sinceramente y a pies juntillas en ese tipo de amor con toda la pureza que implica. Se ve claramente que ser humano es absolutamente complejo y contradictorio. Sentir es tan vastamente complejo que es imposible descifrarlo en su totalidad. Y aquí Mishima lo expresa a la perfección. El protagonista quería amar a una mujer a pesar de que no sentía el mismo deseo por un cuerpo femenino como si por uno masculino. Pero el explorar esas ideas, experimentar, le permitía averiguar más sobre él mismo. Y por eso quería amar a una mujer. Y como ser heterosexual era socialmente permitido, podía hacerlo sin problemas, podía hacer ese experimento, mientras que sus verdaderas pasiones solo podía manifestarlas por medio de la fantasía, donde imagina escenas que rozan incluso el sadismo. Son escenas muy fuertes algunas, porque lo que realmente le sucedía dentro era mucho más complejo que solo sentirse atraído por lo masculino. Tenía esto connotaciones mucho más oscuras, que se entremezclaban con un concepto de belleza diferente a lo que tradicionalmente se considera estético. Su idea de belleza era el admirar lo diferente, lo extraño, incluso lo espantoso. El dolor es belleza para este personaje. Una cita para apoyar esto.
En esta cita dice: la nieve se asemejaba a una venda levemente sucia puesta para ocultar las heridas abiertas de la ciudad. La belleza de la ciudad era, ni más ni menos, la belleza de sus heridas. ¿Se dan cuenta lo que él comprende como concepto de belleza? Herida, dolor. ¿Se entiende? Y junto a la belleza, lo masculino, el placer, la muerte y el dolor, se agrupan muchas otras sensaciones y deseos que conforman una gran complejidad interior que el autor nos intenta describir poco a poco en esta novela. Este doble juego de vivir de una forma, pero en las fantasías desear otras cosas, le causan una gran confusión al grado de perder su propia identidad. Y esto le genera un gran dolor y no le permite ser feliz. No lo puede, porque nunca tiene su espíritu en calma. Siempre tiene que estar a la defensiva. No puede ser él mismo libremente. El teatro al que me he referido antes ya había llegado a formar parte de mi ser. Había dejado de ser un simple teatro. Mi conciencia de fingir ser normal había erosionado mi verdadera personalidad, la normal, y me había obligado a convencerme de que tal normalidad no pasaba de ser fingida. Dicho en otros términos, me estaba convirtiendo en alguien incapaz de creer más que en falsedades. Era probable que estuviera a punto de convertirme en una persona incapaz incluso de negarse a sí misma. El no poder ser el mismo, el no poder encajar, el tener que usar una máscara, el querer convencerse de que es esa máscara, de que él es eso, la máscara, lo llevan a sentirse que tiene un desperfecto, que no está bien, que no puede formar parte de la humanidad, que es indigno de ser humano, como el título de Dazai. Por eso estas novelas tienen cierto parecido. Claro, diferentes en técnica, pero en temáticas tienen cierto parecido. De repente, sin embargo, me asaltó ese dolor comprimido que suele provocar la mirada fija, un dolor que proclamaba: no eres humano, eres un ser incapacitado para el trato social, eres una criatura no humana, un ser extrañamente patético. Y él se trataba muy mal, aquí se ve, a sí mismo se trataba muy mal. Esto causa que en muchas ocasiones se interpele así, tal cual. Se reprocha de tal manera hasta el agotamiento. Hay en él un cansancio por luchar tanto contra su naturaleza, por levantarse cada día sabiendo que tiene una máscara que mantener, que proteger, y que a pesar de todo ese esfuerzo, su vida no tiene ningún futuro. Esto es lo que lo impulsa a buscar una salida definitiva a sus problemas, a esta vida que lo tortura. Una salida fácil, sí, una salida fácil, la cual se podría dar de forma completamente natural debido a la guerra en la que estaba participando Japón en esos momentos. Más frases. Dice: a pesar del pavor que me provocaban los ataques aéreos, estaba al mismo tiempo ansioso de morir. Esperaba la muerte como una dulce esperanza. Como he mencionado más de una vez, el futuro representaba una carga pesada para mí. Pensaba que sentiría un gran alivio si la muerte me ofreciera la forma de poder evadir la vida. Es una persona que está sufriendo y quiere escapar. Aquí se nota claramente. La guerra le daba esperanza para evadir la realidad. Pero el término de la guerra, lo vuelve a enfrentar con sus problemas. Ya no va a haber ni va a existir esa salida que él quería. Se enfrenta de nuevo a la cotidianidad. Otra vez, la máscara. Es en ese punto cuando la historia del personaje de ficción comienza a desdibujarse para escapar de las páginas y conectarse con la vida real de su creador, de Mishima, porque sabemos lo que hizo el autor luego de que la guerra terminara en Japón. Escribir para sobrevivir.
ya que no estaba la guerra para acabar con su vida, debía enfrentarla. Y la creación literaria se presenta como una forma de enfrentarse a sí mismo y a la vida. De esta forma, Confesiones de una Máscara nace como una novela de la posguerra, una novela nueva, fresca, desafiante a lo que se escribía en esa época, intentando un alejamiento de la clásica novela del yo japonesa, que era excesivamente descriptiva y monótona, carente de la evolución de sus protagonistas y débil en estructura. Mishima plantea entonces una novela que trata de escapar de dicha tradición y crea un personaje que parece querer evolucionar mediante la narración, mediante la explicación de su mundo interior, de su mundo subjetivo. Lo desenmascara, lo expone sin problema, sin vergüenza, en todas sus sinuosidades, volviéndolo palabra, volviéndolo concreto, lo que era totalmente revolucionario para la novela japonesa de ese tiempo. Mishima intenta, entonces, no relatar su pasado propiamente tal, al detalle, tal como sucedió, sino que lo pasa por el filtro de la ficción, entregándole un valor estético, envolviéndolo en diversas formas literarias, volviendo su vida y sus cuestionamientos internos en arte. Pero a pesar de ello, poner en palabras lo subjetivo requiere darle muchas vueltas a lo mismo, porque un fragmento bien escrito puede aportar un significado, pero a medias, que luego otro fragmento debe completar, pero retomando lo anterior. Esto irremediablemente tiende a hacer que el autor caiga en la redundancia. En muchos pasajes de la obra cae en la redundancia, sobre todo en la parte concerniente a su adolescencia. Se torna repetitiva, se torna barroca. Es la consecuencia, es el precio a pagar para conseguir el efecto esperado, para pasar de lo subjetivo a lo objetivo. En el fondo, Confesiones de una Máscara es un gran intento por renovar la novela del yo japonesa. Hay un avance, sí, hay un avance en esta novela, pero creo que Mishima no lo logra del todo. Hay muchas imperfecciones que todavía la vuelven una novela que está en transición, que está en proceso de cambio. Esto no le quita su tremendo valor literario, para nada, pero este escrito no logra alcanzar lo que el autor quería, no logra alcanzar esa perfección que deseaba, pero lo intentó y progresó. Pero más adelante, esa perfección sí la alcanza, ya con una mayor madurez como escritor, en el resto de su obra. Yo lo vi claramente en El Pabellón de Oro, un autor mucho más maduro que sí consigue salir de la novela del yo totalmente. El Pabellón de Oro es una gran novela que está reseñada en este canal y la pueden pasar a ver, claramente. Les voy a dejar el enlace de la reseña de este libro en la descripción. Bien, espero que les haya gustado esta reseña. Me costó muchísimo hacerla, debo confesarlo, muchísimo. Por eso me demoré. Espero que la aprecien, que les guste, que los invite a leer al autor. Eso es lo principal. La pueden compartir, pueden seguirme en el canal, pueden dejarme un comentario. Todas esas son formas de apoyar este trabajo. Bien, nos vemos la próxima semana.